Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre la sensibilidad somática. A continuación, presentaré a los integrantes del grupo. Integrantes: María Fernanda Rodríguez, Araceli García, Carmen Nicho y la que les habla, Laura Ganosa. Un gusto. A continuación comenzaremos con la explicación del tema. Observando en la imagen, notamos de que el hombre que quiere bañarse se da cuenta que el agua está muy caliente. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, gracias a sus órganos sensitivos. Su medio externo produjo una sensación en el receptor, dando origen a la sensibilidad. Entonces, entendemos que la sensibilidad es la información de sensaciones que llegan del exterior. En otras palabras, es una función del sistema nervioso mediante la cual el organismo conoce las modificaciones del entorno que lo rodea, que es el medio externo, así como de sus propias actividades, el medio interno, lo que le permite a su vez protegerse de estímulos que lo puedan perjudicar. Funciones psíquicas esenciales como la percepción y la representación permiten al organismo localizar, objetivar e integrar la sensación, así como también evocarla sin necesidad que ésta se esté llevando a cabo. Existen dos niveles de percepción reconocidos como la propiocepción y la exterocepción. Clasificación de los sentidos somáticos. ¿Qué son los sentidos somáticos? Los sentidos somáticos son los mecanismos nerviosos que recogen la información sensorial del cuerpo. Se clasifican en tres: mecanorreceptores, termorreceptores y los de la sensibilidad al dolor. Los mecanorreceptores comprenden las sensaciones de tacto y de posición. Los termorreceptores detectan el frío y calor. El reflejo. Los movimientos del cuerpo están controlados de manera inconsciente, como también consciente. Este último se da por la capacidad de operaciones superiores que el ser humano tiene en su repertorio. Mientras mayor sea la experiencia, mejor será el control consciente de los movimientos corporales. El reflejo es la reacción motora ante un estímulo. Comienza desde un receptor sensorial, pasando por una neurona sensitiva oferente, llegando al centro nervioso, dando lugar a una respuesta motora, pasando por una neurona motora o eferente, llegando al órgano efector. Arco reflejo simple y compuesto. Los actos reflejos se producen mediante el control de la vía nerviosa denominada arco reflejo. Esta vía nerviosa no alcanza el cerebro. La respuesta motora es generada en la médula espinal sin implicación de estructuras cerebrales, motivo por el que no puede ser controlada de forma voluntaria. El arco reflejo simple. Al realizar una acción voluntaria como escribir, la mano es el componente receptor, o sea, el estímulo. Las fibras aferentes, las sensoriales, llevan el mensaje a la neurona sensitiva, luego a la médula espinal y de allí al cerebro que interpreta las señales. Se envía la señal al cerebro y retorna para dar el mensaje a la neurona motora. Las fibras aferentes reciben la orden de la neurona motora y activan el efector. La neurona motora recibe información de la neurona sensitiva y pasa la señal a los nervios motores. Arco reflejo compuesto. Al tocar un cactus se nos incrusta una espina y sentimos un estímulo doloroso. Las fibras aferentes llevan el mensaje a la médula espinal. Las interneuronas de la médula espinal transmiten el mensaje a la neurona motora y a las fibras eferentes. Por último, las fibras nerviosas eferentes envían un mensaje a los músculos localizados, en este caso la mano. A continuación, unos ejemplos por parte de nuestra compañera Carmen Nicho. Este es un claro ejemplo del arco reflejo compuesto. Y este es un claro ejemplo del arco reflejo simple. Por último, este es un ejemplo del test de reflejo rotuliano.
uno de los reflejos simples más comprobados por los médicos. A continuación, la explicación de los dermatomas por parte de nuestra compañera Araceli García. Un dermatoma es el área de piel inervada por un solo nervio raquídeo y su ganglio espinal. Los nervios cutáneos son los que llegan a la piel, recogiendo la información de esta. Cada nervio cutáneo se distribuye en cierta zona de la piel llamada dermatoma. Asimismo, su sistema nervioso está compuesto por nervios, la médula espinal y el cerebro. La información nerviosa, dolor, calor o frío, por ejemplo, la información viaja desde sus manos, sus brazos, sus pies, sus piernas, el tronco, la cabeza, hasta la médula espinal y de allí hasta el cerebro. Un ejemplo sería cuando los médicos están intentando diagnosticar un problema de los nervios, les resulta útil pensar qué parte del nervio o de la médula espinal están involucrados en este problema. Si su pierna no funciona como debería, es posible que su médico quiera examinar el nervio o los nervios que envían información nerviosa desde su pierna. Por otro lado, su médico podría decidir que el problema de su pierna está asociado con cierta zona de su médula espinal. Y si ese fuera el caso, el área afectada de su pierna estaría asociado con un dermatoma, que es un nervio espinal vinculado con esa zona de su pierna. Ahora, vías ascendente y las neuronas. Como sabemos, las estructuras del sistema nervioso relacionadas con la sensibilidad somática son la médula espinal, los nervios periféricos. Las vías ascendentes de la médula espinal conducen la información ascendente, que puede alcanzar o no el nivel de la conciencia. Esta información se puede dividir en la información estereoceptiva o la información propioceptiva. La información estereoceptiva, que se origina fuera del cuerpo, como el dolor, la temperatura y el tacto, y la información propioceptiva, que se origina en el interior del cuerpo, por ejemplo, los músculos y las articulaciones. La vía ascendente hasta la conciencia consiste en 3 neuronas: la neurona de primer orden, neurona de segundo orden y la neurona de tercer orden, como lo podemos ver en la imagen. A continuación, una pequeña explicación sobre los pares de nervios craneales. Los pares craneales tienen un origen aparente, que es el lugar donde el mismo sale o entra en el encéfalo. El origen real es distinto de acuerdo a la función que cumplen. Los pares craneales pueden ser divididos en 3 grupos o categorías: los nervios sensitivos o sensoriales, los nervios motores y los nervios mixtos o sensitivos motores. Dentro de los nervios sensitivos o sensoriales se encuentra el nervio olfatorio, el nervio óptico y el nervio auditivo. Dentro de los nervios motores se encuentra el nervio motor ocular común, el nervio patético, el nervio motor ocular externo, el nervio espinal y el nervio hipoglóso mayor. Y por último, dentro de los nervios mixtos se encuentra el nervio trigémino, el nervio facial, el nervio glosofaringeo y el nervio nermogástrico. A continuación, unos ejemplos sobre las evaluaciones de los pares craneales, por parte de nuestra compañera María Fernanda Rodríguez Chocllo. Nervio olfatorio. Se le pide al paciente que presione una de sus narinas y mantenga los ojos cerrados mientras se le acerca a la nariz una esencia conocida. Esta puede ser vainilla, café o canela. Se le pregunta si logra percibir el olor. Posteriormente se hace lo mismo del otro lado. Al final se le pregunta si percibió las mismas esencias con la misma intensidad. A continuación vamos a evaluar la agudeza visual del ojo izquierdo. ¿Podría leer desde el inicio hasta abajo, por favor? E, S, P, T, O, Z, L, P, E, D. Ahora vamos a evaluar la agudeza visual del ojo derecho. Desde arriba, por favor. E, S, P, T, O, Z, L, P, E, D. P, D, C, I. Ya,
Ahora vamos a evaluar la agudeza visual con los colores, primero con el ojo izquierdo. ¿Empezó? Sí, Turquesa, verde, rojo, beige y verde agua. vamos a evaluar la agudeza visual con colores en el ojo derecho. Y ahora sí. ¿Empezó? Sí, Turquesa, verde agua, rojo, beige y marrón. para poner a prueba el quinto nervio craneal, realizamos el siguiente examen. Estiramos un trozo de algodón de la punta de un hisopo y tocamos la córnea para obtener reflejo corneal. Luego le pedimos a la paciente que cierre los ojos e indique dónde la estamos tocando con el hisopo. Incluimos la frente, mejilla y mentón. Preguntamos si el mismo estímulo se siente de ambos lados. ¿Siente lo mismo? ¿Sí? Es la misma La sensación. misma sensación. Alteraciones de la sensibilidad. La hipoestesia, disminución de la sensibilidad. La anestesia, pérdida total de la sensibilidad. La hiperestesia, exageración de la sensibilidad táctil. Hipoalgesia, disminución de la sensibilidad al dolor. Analgesia, pérdida completa de la sensibilidad al dolor. Hiperalgesia, sensibilidad exagerada al dolor. Y por último, la alodinia, dolor producido por estímulo que generalmente no causa dolor. Para finalizar, conoceremos la importancia de la sensibilidad y algunas conclusiones, por parte de nuestra compañera Araceli García. ¿Por qué es importante la sensibilidad somática? La sensibilidad somática es importante porque nos proporciona algunas de las experiencias más agradables de la vida, así como algunas de las más desagradables. La sensibilidad somática permite a nuestro cuerpo sentir, experimentar dolor, sentir escalofríos y saber qué es lo que están haciendo diversas partes de nuestro cuerpo. Las sensaciones somáticas son los mecanismos nerviosos que recogen información sensorial del propio cuerpo. Estas ingresan a la médula espinal a través de las raíces dorsales de los nervios espinales y se conducen al sistema nervioso central. Un ejemplo sería un problema en el aspecto psicológico cuando una persona está estresada, con depresión, etc. Pongámonos un ejemplo ahorita que una persona está muy pero muy estresada. Entonces empieza la gastritis nerviosa. Esto se debe porque tu cuerpo va a empezar a secretar hormonas y un cóctel de sustancias raras que aumentan la actividad de muchas células del aparato digestivo, en especial, más que nada en el estómago. Estas producen más ácido gástrico que te provoca la gastritis. Entonces, es como una forma en la que nuestro cuerpo nos está intentando decir que algo está mal por fuera y que necesitamos cambiarlo porque nos está perjudicando. En conclusión, la sensibilidad somática se ocupa de muchos tipos de información procedente de casi todas las partes del cuerpo, empezando por los receptores sensoriales de la piel, las paredes corporales de los músculos, ligamentos, tejido conectivo de las articulaciones y de los órganos internos. Los estímulos varían desde los mecánicos, un ejemplo serían las cosquillas, químicos, un ejemplo sería el veneno de las abejas, y el físico, que sería una ducha fría, por lo cual existen muchos tipos de diferentes receptores. Los tipos de receptores son mecanorreceptores, nociceptores, termoceptores, propioceptores y quimioceptores. Gracias. Muchas gracias, espero hayan disfrutado mucho el video y hayan entendido un poco más de este tema tan lindo e impresionante que es la sensibilidad somática. ¡Hasta pronto!